un poquitito dentro de lo que es todo las charlas interdisciplinarias que hubieron estos días. La idea es aportar qué es lo que estamos haciendo desde la odontología hace muchísimo tiempo en este ámbito. Entonces, la idea es mostrarles un poquito cuál es el área en donde estamos trabajando a nivel salud pública y cómo tenemos pensado ir ampliando y capacitando, sobre todo, mucho más odontólogos que conozcan el área y que puedan al menos ayudarnos, porque realmente a nivel hospitalario estamos muy demandados. Eh, la idea es, bueno, que no sé si muchos de ustedes lo conocen, el Hospital Quinquela Martín está en el barrio de La Boca, es un hospital donado por nuestro pintor, maestro Quinquela Martini, hace muchos años, allá hace mucho, cuando era concurrente, se gestó la idea, porque ya atendíamos, se veían pacientes con diferentes tipos de discapacidades, y se gestó la idea de poder hacer un área que sea integradora, en ese momento era la palabra, inclusiva actualmente para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces, en realidad es abierto a la comunidad, pero como no tenemos tanto recurso humano, estamos viendo cómo y damos muchas capacitaciones como para poder trabajar con los residentes ya formados también, que muchos de ellos eligen tal vez quedarse, pero que no podemos ingresarlos a veces por falta. El resto de los lugares donde trabajo, en donde en el año 2000, 2001, creamos en el área de la Facultad de Odontología, dentro de la Cátedra de Medicina Interna, que es la cátedra en la que estoy, el área de discapacidad específicamente, para poder hacer tanto algo de asistencia, más que nada en adolescentes y adultos, y docencia también, por supuesto. En Maimónides solo con niños, tanto en grado y en posgrado, y la asociación de la que hablaba, formamos en el 2000 por esta necesidad de unirnos en el país. Ahora en menos de un mes tenemos otra reunión de grupos que están trabajando en distintas provincias para poder hacer redes, sobre todo por la cantidad de pacientes que nos vienen, que son del interior, y tal vez nosotros ya tenemos formación de grupos bien formados en el resto del país, igual falta mucho, ¿no? Esta es la asociación en la cual desde el 2000 sigo trabajando, fui presidente de ella durante mi presidencia en el 2012, pudimos hacer como una idea de currículum de grado y posgrado, de lo ideal para que se incluya dentro de los contenidos de las materias, porque realmente los egresados salen sin tener idea de este tema. Aquí está el servicio en la actualidad, con todas las medidas que se deben tomar, trabajando en pandemia, etcétera, y hoy en día muy renovado en el sentido de que, bueno, tratamos de adaptarnos a todo lo nuevo que hay en esto, trabajando en una interdisciplina que sí podemos tener en algunos casos dentro del hospital, como les voy a contar. No voy a hablar, porque supongo que han estado hablando mucho, y qué es lo que trato de compartir experiencias con colegas nuestros, para poder comenzar capacitaciones del tema, que ya las hacemos hace años, pero específicamente en CEA, que es hablar un poquito de los niveles perdón, de los niveles de los grados, y sobre todo eh, marcar que en el grado 1, aquellos pacientes con TEA de grado 1 que necesitan ayuda, pero que realmente nosotros con tratamientos y con estrategias, sobre todo de trabajo de manejo conductual, podemos atenderlos en forma ambulatoria. Y muy bien, nuestra experiencia es realmente muy buena. Entonces estamos tratando de ver, por ejemplo, el martes, el miércoles di una capacitación para todos los odontólogos de centros de salud,
y algunos de hospitales de agudos, como para tratar de que se les dé el asesoramiento, se los observe y cuáles son los principales ítems que tienen que tener en cuenta. Sabemos que los grados de ayudas van en aumento, en 3 grados, según el DCM-5 actual, y que tiene que ver en la observación de comunicación dentro de lo que el odontólogo, el que está más preparado, va a observar mucho más temas que tienen que ver con nuestro ámbito odontológico, y cómo es el tema de los comportamientos restringidos y repetitivos. ¿Cuánto ese niño puede adaptarse a la consulta odontológica y hasta cuánto podemos decidir su modalidad de abordaje odontológico? Entonces, bueno, sabemos que ellos tienen dificultades sensoriales, todo esto supongo que ya todos lo deben haber hablado, pero lo quiero aplicar a la odontología porque es importante que mis colegas entiendan que esa integración sensorial es el proceso que permite recibir, procesar, organizar las sensaciones, y las fallas de ese procesamiento son habitualmente, están dentro de este espectro. Y eso va a interferir en las conductas, en la alimentación, etcétera, y va a interferir en las conductas, sobre todo en nuestro ámbito, que puede ser muy asusta en general, tal vez, y nosotros desde la odontología pediátrica tenemos muchas herramientas diferentes como para poder adaptarlos de una manera saludable y de una manera motivacional, empática, para lo cual no podemos, perdón, ahí voy. No podemos trabajar, sino trabajamos todo este comportamiento previamente. Y entonces eso es lo que a veces cuesta un poquito, porque necesitamos invertir mucho tiempo y necesitamos que el ámbito de la situación ontológica adaptemos también nuestros espacios, adaptemos también las formas en las cuales los citamos, y que ese odontólogo, al entender cómo nos tenemos que manejar con ellos, tenga que hacer también una adaptación en su manera de atención. Esto no quiere decir que hacemos una odontología distinta, sino que la parte de la relación es la que tenemos que ir fortaleciendo día a día. Y mi experiencia es que realmente cuando hacemos todos estos pasos, es un trabajo de pasito a pasito, podemos obtener una relación fuerte y que estos niños realmente ellos puedan aceptar un tratamiento odontológico y hasta procedimientos mucho más complejos. Pero tenemos que invertir ese tiempo. Entonces siempre hablo de la inversión de ese tiempo para poder incluirlo dentro de lo que es un paciente con atención ambulatoria. Por supuesto que aquellos que tienen mayor cantidad de grados de apoyo dentro de las diversas manifestaciones que tiene el espectro, van a necesitar otras técnicas más complejas. Entonces también me es muy útil mostrarles todo lo que a veces no se ve, porque se quedan con lo que se ve, y que, bueno, este paciente no se puede atender. Todo esto explicarles que tienen que tienen que observar, tienen que ver la conducta dentro del ámbito odontológico, tienen que conocer el ámbito odontológico luego, para poder luego entender que nosotros estamos ahí para ayudarlos en problemas bucales que los tienen, lamentablemente, y que nosotros también podemos trabajar mucho con el entorno familiar y con su familia, porque por ahí hay desconocimiento que con simples procedimientos realizados en el hogar, yo sé que son muchas las intervenciones que tienen que hacer las familias, nosotros podemos prevenir y tener una excelente salud bucal. Y por suerte uno llega a tener pacientes que han tenido dificultades en su dentición primaria y que vienen ya de adolescentes y adultos solamente para un tratamiento preventivo, con una total tranquilidad, sabiendo que es algo que no es invasivo y que no va a traerle ninguna dificultad. Entonces, bueno, es importante para nosotros hacer todo esto. Por supuesto que todos sabemos que el espectro es tan amplio en el cual no se pueden catalogar los síntomas y los signos que pueden tener, pero nosotros explicamos mucho, por ejemplo, en estos casos, niños que no quieren esta es la puerta de entrada del hospital y que están allí, y que el acercamiento es de nosotros hacia ellos.
hasta hacer todo este caminito y poder lograr, como lo ven acá, que se siente en un sillón odontológico. Algo que, bueno, sabemos que muchas personas, muchos niños sin tener ningún tipo de problemática y en la salud también presentan esas ansiedades y miedos, que todo eso hay que trabajarlo. Nosotros conocemos lo que se despierta en un ámbito así, pero también conocemos cómo revertirlo y de esa manera podemos ver las conductas que tienen, ¿no? Porque, bueno, lo importante en la observación y en la anamnesis que vamos a hacer con esas madres o el padre o el acompañante terapéutico, quienes estén, es cómo es la comunicación normal de ese niño, si es verbal o no verbal, qué tipo de comportamientos e intereses o tiene, porque de ahí los vamos a ir llevando a ver cómo se va a sentir confiado en el ámbito odontológico, cuando hay muy escasa interacción social, el acompañamiento de la persona con la que más puede interaccionar nos ayuda en principio, aunque después cada uno logra, de alguna manera, como siempre explico, de alguna manera se logra eh, armar una relación para la situación odontológica con el odontopediatra que lo vaya a atender. Los pediatras, los padres son los primeros, lógicamente, y nos van contando. Lógicamente ha cambiado mucho desde hace muchos años a esta parte, donde nos venían ya con edad de más de 4 o 5 años sin diagnósticos, y hoy en día podemos saber que ya de entrada cuando nos están diagnosticados, y eso nos va a ayudar porque todo lo que podemos implementar y las terapias que se puedan hacer en odontología también van a ayudarnos a que ese niño pueda ser controlado durante su vida y que viva con salud y con buena calidad de vida, que es nuestro objetivo. El desarrollo normal que también hemos tenido, esos niños, y que tienen luego una regresión, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos en cuenta en nuestra charla. Lo de carencias de empatía no estoy de acuerdo, porque muchos de ellos sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender e interpretarlo, que es lo que tal vez desde la odontología de grado no se enseña, y por eso es tan importante enseñarlo en los residentes que se están formando aquí, en el tema de las capacitaciones que estamos dando hace muchos años. Esa dificultad de interpretación se puede lograr a través de distintas técnicas que tenemos nosotros para mostrarle todo, y sobre todo nos interesa cómo es su juego, cómo es la conducta dentro del ámbito en donde vamos a trabajar. Luego de hacer toda esta anamnesis y que nos cuenten y observarlos si tienen todo este tipo de signos, sintomatología, vamos a ver qué conducta tienen, como para ver cómo adaptamos a ese niño con esa conducta específica a un ámbito nuevo que es el odontológico. Si tiene comunicación verbal, ¿cómo es esa comunicación? Si es repetitiva, si tenemos que apelar a técnicas de imitación. Anormalmente sensibles a los ruidos, lo sabemos. Nuestra aparatología y realmente es bastante ruidoso, lamentablemente. Entonces nosotros hoy en día los paradigmas de la atención en niños y de la prevención que hacemos, y técnicas muy atraumáticas, técnicas poco invasivas cuando hay lesiones incipientes en la cavidad bucal, sea tanto de piezas dentarias como de mucosas, etc. Tenemos todo como para prevenirlo e ir controlándolo sin intervenir de una manera invasiva. Entonces, por eso hablamos hace muchos años que nosotros hacemos técnicas atraumáticas, técnicas mínimamente invasivas y mínimamente de mínima intervención, sobre todo. Nos vamos a guiar en pilares, específicamente esta historia clínica, con una anamnesis que tiene que ser excelente, que tal vez no la logramos en una primera vez, cuando la madre o el cuidador lo va haciendo en distintas modalidades, y de ahí vamos a ver cuál es la adecuada modalidad de atención a ese niño, haciéndole siempre un plan de entrenamiento personalizado, ¿no? De acuerdo a las características específicas de él, bien personalizado como para poder tener éxito. En las modalidades que tenemos de atención va a estar siempre todo este tema de técnicas motivacionales
la entrevista es muy motivacional porque necesitamos que su entorno, su familia entienda de la importancia que hay en que los cuidados se hagan en la casa, como se hacen, sin necesidad de dar clases magistrales, como les digo al principio. Pero el manejo conductual que hacemos es una motivación con una adaptación muy progresiva. Si ven, podemos estar niños que no quieren saber nada con el sillón, porque quién sabe en su estructura que están pensando y porque puedo entender que hay muchos profesionales, la mayoría no son odontólogos y que siempre brindan esa sensación de aumentar la ansiedad, el temor. Eh, lo lúdico que sea en el mismo ámbito, que tenga que ver con el lugar para pasar de un paciente así a un paciente que pueda sentarse y permitirnos hacer una mínima invasión, que es poner un espejito. Eso ya es un avance importantísimo para ellos. Y lograrlo en la primera sesión es también muy bueno. Y entonces eso es también lo que tenemos que entender, lo que tiene que entender la familia, que tienen que comprometerse, porque una vez que pasamos ese periodo de inversión de todo este trabajo motivacional, realmente se ven resultados muy buenos. Acá también otro caso, ¿no? Puede estar un poco llorosito, etcétera, pero se siente. La interdisciplina, bueno, acá estoy poniendo muchas disciplinas que nos van a ayudar en todo el espectro también de distintas discapacidades, ¿no? Tienen que ver con motores, ¿sí? Tengo que hablar acá, no está el psicólogo o la psicóloga, con lo cual vengo trabajando desde que empecé en esta disciplina y que no la hacía mucha gente, éramos poquitos aquí en Argentina, 2 o 3, y por suerte, bueno, en UBA nos juntamos con la doctora Ferrari para decir hay que armar algo desde lo universitario, porque ya los hospitales estábamos mucho más avanzados en eso, ya participábamos, yo participé mucho tiempo en el Comité de Discapacidades, donde aprendí mucho de la Sociedad Argentina de Pediatría, participé en el primer Congreso de Servicio de Discapacidad, mostrando cómo nosotros teníamos que trabajar en equipo, mostrando hasta cuánto podemos llegar en un hospital que no tiene mayor complejidad en el sentido de que no todo es quirófano, porque todos nos derivaban para anestesia general, porque en estos chicos hay que trabajar eso, las técnicas conductuales para adaptarnos, porque si no, ni siquiera Argentina está preparada para que cada vez que tiene algo se le haga una anestesia general y no corresponde hacerlo tampoco. Hay que hacerlo cuando realmente está indicado. Y los terapistas ocupacionales, que lógicamente las TO, sobre todo el Tobar García, que nos han colaborado muchísimo en ayudarnos a las adaptaciones de los consultorios, como voy a mostrar después. Por suerte aquí, la interdisciplina que tenemos en el hospital es la médica pediatra, que nos ayuda en los temas de sedaciones que podemos hacer a nivel oral, porque es lo máximo que se puede hacer aquí. La fonoaudióloga, muy involucrada también en esta temática, la trabajadora social, y les cuenta. Así que un lindo equipo, y los objetivos de esta intervención que vamos a hacer odontológica y psicológica, aunque no tengamos la psicóloga, hay psicólogos, pero están para temas odontológicos y lo demás se lo van tratando, hay 2 psicólogas en el hospital, eh, sobre todo para este manejo de técnicas conductuales que nos lleven a nuestro objetivo, que es que acepten la atención, sobre todo ir de menor a mayor, y lo que nunca queremos, pero que pasa, es que vengan por dolores, por infecciones, porque lamentablemente no hay lugares, y es cierto, son años que peleo en esto de salud pública, inclusive este es un servicio de niños, y vengo presentando proyectos, etcétera, para que haya también, ¿dónde mandamos nuestros niños después de los 15 años? No tenemos. Entonces es importante que los controles, que haya servicios para toda la edad, no solamente para niños. Lógicamente que en la niñez nosotros vamos a poder trabajar muchísimo más en esto que es la conducta hacia una situación diferente, tal vez molesta en muchos casos, pero es una situación más de la vida, como aquellos que tienen que cortarse el pelo y también es todo un problema cuando son pequeñitos, y que nos deriven a los niños bien pequeños. Cuestión de que podamos hacer todo este trabajo. Usitemos mucho los sistemas alternativos de comunicación, los PETs, hace años, cuando ahora ya es algo que es muy sabido y nos van a ayudar en esta terapia, la intervención psicológica cuando es apropiada, muchos de ellos, o tal vez en prácticas privadas acompañados por sus acompañantes terapéuticos, realmente
hacen que se logren objetivos mucho mejor. Entonces, en una consulta odontológica, bueno, ya habíamos visto cómo se empieza de a poco este vínculo, ¿no? Que puede costar, la evaluación siempre y la observación de las conductas y ver cómo estamos con niños que tal vez en su momento no querían tocar y que por ahí gritan o tienen una forma de comunicarse diferente y nosotros entenderlas. Por supuesto, cuando ya está todo bien, podemos intervenir siempre con la presencia de los padres, sin problemas, tal vez a veces en algún caso de sedación, y siempre nosotros tenemos realmente asistentes dentales. Yo tuve a mi segunda madre que se jubiló ya hace tiempo y también formamos un personal que es el que nos va acompañando para todo lo que sea contención que es necesario. Y las recomendaciones que nosotros les pedimos es, al margen de la entrevista previa, que necesitamos, mientras hablamos con los padres, que ese niño esté observando el consultorio, lo dejamos movilizar en esa primera visita, si entra, si no entra, mostrarle qué se utilizará. Todos estos niños pueden ser muy sensibles, ya lo dijimos, lo sabemos, a sonidos muy fuertes. Es importante el horario en que a veces en un hospital se nos complica, ¿no? El horario en los cuales los citamos. Cuando tienen estos problemas de aleteo, de un balanceo de movimientos, ustedes imagínense que haciendo una práctica en la boca eso se puede complicar porque por una pavada veníamos muy bien, y puede haber una molestia que eso hace que después regresione el tratamiento. Así que hacemos motivaciones para lo que yo llamo hace años como una contención afectiva por parte del padre y la madre que nos sostenga un poquitito y buscar la forma en que pueda liberar esos impulsos, porque es peor. Hace muchos años yo veía en libros muy antiguos prácticas donde creo que en algunos lugares se pueden hacer, que es que directamente usaban como unas camillas y como que los ataban, y eso es una cosa espantosa. Creo que no se puede hacer eso en niños, sobre todo porque quedan sumamente traumadas. Eso no existe en nosotros. Siempre vamos a estar atentos a que no interfieran esos movimientos raros en el trabajo. Los movimientos bruscos, ruidos, luces, sin advertir, que muchas veces puede pasar en un hospital, que nos entran de golpe en el consultorio, etcétera. Todo eso está muy cuidado, debemos cuidarlo. Todo instrumental que no le hayamos explicado que aumente su ansiedad, no lo mostramos. Es conveniente que el sillón dental tenga todo lo rotatorio cuando es necesario, alejado del lado del ayudante. O sea, nosotros corremos todo eso para que esté despojado el sillón odontológico y vean que es solamente un sillón. Todo esto en este sistema de adaptación, ¿no? Y las sesiones en general tienen que ser cortas y vamos progresando gradualmente. Lógicamente que cuando tenemos que hacer un procedimiento más complejo, como puede ser un tratamientos pulpares o extracciones dentales, sí, en algunos casos vamos a tener que recurrir a la ayuda de la parte de un buen operador, de la interconsulta con la pediatra para ver qué medicación se puede dar solamente para ese momento. Entonces, estos pacientes a primera hora están muy bien. Generalmente cuando van a la atención durante la tarde a consultorios, luego de algún tipo de terapia que nos relaje, terapias hídricas, hay muchos que hacen natación, eso hace que vayan a la consulta odontológica mucho más relajados. El tiempo siempre es suficiente, a veces, muchas veces la ansiedad está por parte de la familia o la madre, bueno, y los empiezan como, bueno, apurate, sentate, que yo, y nosotros somos los primeros que le decimos a los acompañantes, tenemos todo el tiempo del mundo para entender de que no tenemos que aumentar esas ansiedades que existen, y tratando de dar instrucciones específicas, asertivas en el momento justo. Fíjense cómo ahí haciendo un tratamiento que no era fácil, complejo, y el niño dibujando o leyendo y escuchando algo de música en forma ambulatoria se puede atender sin ningún tipo de dificultad. Por supuesto, nuestras técnicas son varias, las usamos en general en odontología para niños, ¿no?
pero el decir, mostrar y hacer es la técnica base, te lo llevo en tú en odontopediatría, las frases directas y cortas, palabras con doble significado, el refuerzo negativo que no lo vamos a usar, pero sí solamente con un lenguaje corporal de una cara donde estamos demostrando que no nos está encantando cómo se está portando, muchas veces logramos mejorado, modelado por observación, imitación. Muchas veces la inmovilización es importante para cuando hay movimientos involuntarios, porque podemos estar con algún instrumental que lo puede molestar, siempre de manera en la cual los preparamos para eso, nunca agarrarlos a la fuerza, etcétera, porque eso va a ser contraproducente para ellos. Los artículos de confort que ellos usen, eh, el tema de la sensibilidad a la luz, con anteojos, auriculares para música tranquila, técnicas de manejo de ansiedad y conducta, y en su caso que para procedimientos más complejos, en los grados 2 y 3 seguramente vamos a necesitar algún tipo de sedación, que no se hace en muchos lugares, y venimos nosotros inculcando de que por favor los médicos colaboren con los odontólogos que están preparados para hacer la sedación, indicándoles el psicofármaco, porque es mucha la diferencia de ese niño relajado solo para esa sesión. No es algo que va a quedar, es solo para esa sesión y podemos lograr y hacer una rehabilitación solamente de esta manera. Vemos otro caso en donde observamos mucho cómo ese niño deambula, conoce el ámbito, lo dejamos caminar, toca, etcétera. No hay lenguaje verbal, pero después le encanta este otro niño, por ejemplo, imitar lo que está haciendo su doctor, mientras nosotros observamos y todo el mundo está trabajando sin inconvenientes y tratamos de ver qué es lo que hace en un ámbito odontológico, ¿no? Hasta que llega a un escritorio, le gusta esto y observamos, todo lo anotamos para poder lograr, y bueno, se logra, se logra. Esto es lo que tenemos, fíjense que son muchos esterilizables, palitos, etcétera, porque muchas veces necesitamos el control del cierre bucal. ¿Por qué? Para ayudarles. Fíjense los mangos de los cepillos de goma anchos, esos mismos, cuando las mamás nos dicen no se puede, no se deja cepillar atrás, es donde más después aparecen nuestros problemas. Son nenes muy chiquitos que ya vienen con todo detonado en los sectores de los molares de los dientes primarios. Entonces, ¿eso qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que empezamos mal, porque tenemos que trabajar ya con alta velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, con esto solo es muy simple y podemos ver cómo se trabaja y ven cómo o la asistente o alguien, esta nena estaba absolutamente relajada, aparecen muchas manos, pero se estuvo haciendo todo un sector de rehabilitación y con ese palito, como le decimos nosotros, o con bajalenguas unidos, se lo pone de un lado. Bueno, las mamás aprenden a cepillarlos así, los aprenden a cepillar poniéndoles algo, un corchito, lo que sea, de un lado para llegar al final de los molares. Niños que les gusta venir con un casco, mamá, papá están mirando y llegado el momento de atender, fíjense cómo está el papá atendiendo y se le puede dar absolutamente todo el procedimiento sin problema. Por supuesto estaba con una leve sedación, pero digamos que el niño ya venía de varias sesiones de acostumbramientos en las cuales podemos en este clima relajado atender y colocarle la rehabilitación necesaria, colocarle las pastas, colocarle lo que sea. Esto, si ustedes ven a estos niños que muestro en el primer día, es lo que yo a veces cuento, que ocurre, que dicen, no, con esto no se puede, no se deja atender, no se deja atender, derivado a, y realmente son esos niños. Con lo cual, estamos tratando de que haya muchos más lugares en los cuales estos odontólogos, sobre todo los odontopediatras, se comprometan a lograr este caminito. Y, por ejemplo, este caso, si lo vemos ahí, su comunicación era con gritos, etcétera, era como un canto, pero molesto, enojado. Fíjense ahí, se apoya, se acuesta en el sillón, es ayudado, se le muestra un video que permanentemente le encantaba. Llegamos a esto,
nos sentamos, llegamos a esto y llegamos a que permita, primero con el acompañante, abrir la boca, dejarse tocar, entender para qué está en ese lugar. Todo este trabajito que se haga en cualquiera de los lugares en los cuales tenemos, para nosotros nos ayuda, y que cuando estos niños sean chicos permitan que otra persona les haga masajitos desde bebé, etcétera, hacen que sea importante ver esta parte, ¿no? Y terminó con esa pequeña, se había caído y necesitaba una pequeña rehabilitación en el sector anterior. Otra la cara cuando termina. Son logros muy importantes para ellos. El empezar, que no pueden, que no quieren saber nada, que se tiran al piso, etcétera, etcétera, a terminar y realmente con el logro y con el refuerzo positivo que le vamos a dar, por supuesto. Este es otro caso, por ejemplo, de sedación, un chico muy complejo en el cual se deja hacer de todo y no todos son así tan tranquilos, muchas veces nos pasa que no ocurre esto, pero se puede hacer muy bien. El uso de pictogramas, que lo vamos a adaptar a todo lo que es una estrategia básica, que ya directamente muchos de ellos tienen su propio álbum, en el cual, bueno, muchas veces colocan fotos del lugar donde se atienden, del consultorio odontológico, la preparación de las familias, porque saben que van a venir a ver al dentista, al odontólogo y atenderse, y por supuesto hay muchísimos que tienen que ver con esto, y que acá Doctora, van, ¿cómo es la forma? Sí, ya me estoy la pasando. molesto. Quedan 10 minutitos, los últimos 10 minutitos para avisarle. En menos termino, ahí estoy. Entonces, bueno, lo que tratamos de explicar es esto, que sean integradores, inclusivos, muy prudentes, realizando las intervenciones, valorizando el canal de comunicación, ¿no? Tanto del niño como de la madre. Saber respetar los tiempos es fundamental, no entremos en un estado de ansiedad todo el equipo que los vamos a atender, muchas veces creativo en cuanto a cabeza amplia, como digo yo, porque ellos muchas veces encuentran determinados elementos que tenemos en el consultorio que no son molestos, no son para nada, que pueden ser, son accesibles para ellos, y es importante preparar el consultorio para cuando vienen, consignas que sean claras, sencillas y breves. Este es otro caso de motivación en lo cual también no había forma, fíjense con su álbum personal. Nosotros tenemos nuestros pictogramas, por si no los tienen, sentado en el sillón. Todo esto cuesta. Entonces lo importante de esto es saberlo y ver la imitación y cómo vamos trabajando fuera del ámbito del sillón. Entonces, en odontología, en general, resolver situaciones clínicas con tratamientos integrales e interdisciplinarios es fundamental, y aunque estén solos esos odontólogos, yo lo que les explico es que uno puede estar solo si trabajan en temas en consultorios privados, pero realmente yo, al haberme hecho como una red de psicólogos, etcétera, muchos son de la Sociedad Argentina de Pediatría, en el cual uno puede consultar. Hemos armado los mejores enfoques, ¿no? Bien personalizados para cada caso en particular, con componentes fuertemente preventivos, derivaciones acompañados con un asesoramiento periódico y el ambiente sensorialmente preparado. Y lo último es mostrarle esto que iniciamos gracias a muchas de las ayudas de las TO, que armamos los consultorios sensorialmente adaptados para que estos pacientes con tanta complejidad, esto es en la Universidad de Buenos Aires, ahí venían alumnos del posgrado de odontopediatría que los invitamos para que entiendan un poquito, no es solamente ponerle luces y eso, sino cómo se va trabajando paso a paso en estos pacientes. Tenemos, bueno, la doctora Teresita Ferrari, que coordina todo el área y con la que armamos todo el tema de las especialidades hace muchos años. La doctora Maite, que está en el Hospital Tobar García, fue la primera que hizo, junto con todo el equipo del Tobar, el consultorio sensorial. Y este es el consultorio que nosotros tenemos en el Quinquela Martín. Como ven, todo realizado desde el año pasado, y este era un paciente complejo que realmente necesitó sedación, pero que atendido en un ambiente tranquilo puede provocar
puede provocar otra reacción de parte de ellos, ¿no? Y sinceramente, bueno, trayendo elementos que son accesibles, podemos obtener muchísimo éxito. Esto no es que solamente con esto trabajamos, sino que con todo lo que les dije antes. Así que les quiero agradecer mucho haber escuchado este tema odontológico, espero haber aportado y bueno, todo lo que quieran preguntar les voy a agradecer muchísimo. Bueno, en primer lugar, Gabriela, agradecerte por sumarte a este encuentro y también, la verdad que excelente el trabajo que están haciendo. Los felicito a vos y a todo el equipo que también me imagino que hay un equipo atrás haciendo esto, así que los felicito a todos.